Lluvia de abril. Mi regreso a Buenos Aires estuvo marcado por estos signos, porque la historia parece volver a repetirse, no solo con el mismo amor, la misma lluvia, como dice el tango por la vuelta, sino en sus vicios más oscuros, perseguir dirigentes opositores bajo la acusación de corrupción. La noche del 12 de abril del 2016, cuando llegué desde el Calafate, por la citación indagatoria de Bonadío, llovía torrencialmente. En Aeroparque me aguardaba una multitud de jóvenes. Tuve que traspasar un cordón de seguridad para poder acercarme a la gente que se había autoconvocado y a las agrupaciones que esperaban. Había un cerco policial que no pudo impedir que se acercaran a tomarse fotos conmigo y a saludarme, incluso los empleados del aeropuerto. La verdad es que nunca me habían dejado sola. Esa noche dormí en mi departamento de Recoleta, preparé junto a mi abogado, Carlos Alberto Beraldi, la presentación judicial que debía hacer en el juzgado de Bonadío por la causa del dólar futuro. El 13 de abril llegué temprano a la audiencia, me acompañaron Oscar Parrilli, Eugenio Zaffaroni y mi abogado. Me emocionó el ascensorista, un hombre mayor que me dijo: por favor, vuelva, que no quiero ser pobre otra vez. En el pasillo del cuarto piso también me esperaban muchos empleados para saludarme con afecto y sacarse fotos. En el juzgado, Bonadío solo se asomó por una puerta y se quedó parado detrás mío. Todos estaban incómodos, la secretaria y el fiscal Eduardo Tayano. La funcionaria judicial me leyó la acusación y después tipió mi declaración. Bonadío me acusaba de liderar una asociación ilícita conformada por mi ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli, y otros funcionarios, para provocar una pérdida en las arcas del Estado de cerca de 55.000 millones de pesos. Contesté que no había participado de ninguna asociación ilícita, sino que había sido titular del Poder Ejecutivo de un gobierno electo en 2 oportunidades, por voluntad mayoritaria del pueblo argentino, con el 46% y luego con más del 54% de los votos. No acepté contestar preguntas. Hacerlo hubiera significado convalidar la arbitrariedad, la ilegalidad y la incompetencia plasmadas en judicializar políticas económicas para perseguir dirigentes opositores. Pedí que apartaran a Bonadío por mutua enemistad manifiesta. Yo ya lo había denunciado ante el Consejo de la Magistratura por una actuación en otras causas. Y por si faltaba algo, para evidenciar el grado de ilegalidad y arbitrariedad de la actuación judicial, el primer presidente del Banco Central de la era de Macri, Federico Sturzenegger, en diciembre le habían consultado a este personaje, que detenta el título de juez, si era legal que procedieran al pago de esos contratos de dólar futuro que, por supuesto, habían tomado varios miembros del nuevo gobierno. Entre los funcionarios que habían firmado contratos de dólar futuro se encuentran los ahora tristemente célebres y conocidos Mario Quintana, ex CEO de Pharmacity, y Luis Toto Caputo, ex presidente del Banco Central. Insólitamente, y a los golpes contra el derecho y el más elemental sentido común, Bonadío autorizó a pagar los contratos de dólar futuro por los cuales acusaba a nuestro gobierno de cometer ilícitos. Para que se entienda, por un lado Bonadío decía que había delito en la celebración de los contratos del Banco Central, pero por otro lado autorizaba al mismo banco a pagarlos. Una verdadera locura. Ningún miembro de nuestro gobierno celebró contratos de dólar futuro. Fueron ellos, los macristas, los que durante el 2015 habían hecho contratos de dólar futuro, los que cuando llegaron al gobierno devaluaron, los que ya en funciones pactaron los precios que recibirían por sus propios contratos y los que finalmente los pagaron. Los únicos beneficiados, ellos, los macristas, los de Cambiemos. Los procesados y sometidos a juicio oral, nosotros, los kirchneristas, los peronistas. Es decir, que no solo nos imputaban un supuesto delito que no se había consumado durante nuestro gobierno, sino que, además, se admitía que los que sí lo habían consumado, cobrando los dólares, luego de devaluar, no habían cometido ningún delito. Un verdadero espejo invertido.
Eran ellos los que habían contratado dólar futuro pensando que podían ganar las elecciones. Fueron ellos los que devaluaron al llegar al gobierno y un domingo 13 de diciembre, en la Casa Rosada, con la contraparte privada, acordaron el precio de esos contratos para finalmente ellos, siempre ellos, cobrarlos. Mi abogado presentó un descargo que repasaba la causa que se había iniciado con una denuncia de los diputados de Cambiemos, Mario Negri y Federico Pinedo, realizada el 31 de octubre del 2015, unos días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En ese preciso momento, Bonadío, con timing absolutamente electoral, no solo instruyó la causa a velocidad desconocida para el Poder Judicial argentino, sino que el 20 de noviembre, apenas 2 días antes del balotaje que definiría el nuevo presidente del país, allanó el Banco Central con el propósito de iniciar una corrida cambiaria para forzarme a la devaluación. No lo lograron, pero después presionaron para hacer renunciar al entonces presidente del Banco Central, Alejandro Banoli. A partir del 10 de diciembre del 2015, el nuevo gobierno, cuyos integrantes habían comprado dólar futuro, llevó adelante una devaluación de la moneda que no solo produjo efectos devastadores en la economía argentina y en el bolsillo del pueblo, sino que, además, los benefició a ellos directamente. Todo lo sucedido habla claramente de una complicidad del Poder Judicial nunca antes vista. Algunos dicen que ni siquiera es dictadura, en dictadura, persiguiendo personas inocentes y amparando el latrocinio. Cuando escribo estas líneas sobre el dólar futuro, la Argentina asiste al más formidable saqueo en materia de endeudamiento y fuga de capitales. Primero Levax, Betes, Botes, ahora LELIX, devaluación, corrida cambiaria, préstamos del FMI, etc. ¿Alguien juzgará todo esto? Cuando salí de aquella audiencia el 13 de diciembre del 2016, quise transmitirles a los miles de compatriotas que me esperaban afuera bajo la lluvia lo que había ocurrido. Volví a encontrarme allí con el mismo amor y la misma pasión popular que sentí el día de mi despedida en Plaza de Mayo. Esa multitud entrañable de hombres y mujeres, de niños, jóvenes y viejos empapados